familia cordobesa reunida frente al televisor, bienvenidos a 5 noches, bienvenidos a una nueva noche. Nos reencontramos luego del lunes y con la consigna muy clara durante estas semanas. Vamos a hablar con candidatos a diputados en la próxima elección, pero vamos a abordar los temas puntualmente desde la perspectiva de género. Cuáles son las ideas, cuáles son los proyectos y con qué se desembarcará en la Cámara de Diputados en caso de llegar de acuerdo a las elecciones. Vamos a ver los anticipos. Además, hoy es el miércoles de tendencia. Hay muchísimo por delante, quédese ahí, vemos los anticipos y después abrimos el juego. Dale. Quédate para ver 5 noches. Nos visita Aurelio García Elorrio para dialogar sobre perspectiva de género. En 5 noches tendencias hablamos de mecatrónica y los acuerdos entre la UTN y Volkswagen. Además, postproducción y motion graphics en el mercado publicitario. Esto es 5 noches, en vivo por Canal 10. Abrimos así nuestro living y les damos la bienvenida a todos los que llegan. 21:01, estamos en vivo aquí en Canal 10 como cada noche y durante esta semana acompañado por Moni Reviglio. Moni, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Cayo? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Acá estamos para hablar de lo que nos interesa. Claro que sí, hablar de la perspectiva de género en esta campaña y en lo que se va a venir durante el tiempo que dure la estancia en Cámara de Diputados de los candidatos que hoy están peleando por un puesto, peleando por una banca. Lo veíamos en los anticipos, la idea de hoy era que venía el candidato Aurelio García Elorrio por disposiciones de agenda claramente y en plena campaña también y en todo este proceso coordinando los tiempos con los demás candidatos que integran su lista. Tenemos a quien está segunda en su lugar, María Rosa Marcone, que es candidata a diputada nacional por Encuentro Vecinal Córdoba, segunda en la lista de Aurelio. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. ¿Todo bien? Bien, muy bien, contenta de estar acá. Bueno, con complicación de agenda, Aurelio. Sí, se demoró demoró en empezar el panel que se hacía en la Universidad Católica y realmente ya no le iban a dar los tiempos para llegar. Así entonces, es. Bueno, está con nosotros María Rosa y con ella también vamos a dialogar. Arrancamos viendo qué pasaba el día lunes. La primera candidata que se sentó y que estuvo aquí con nosotros fue Luciana Echevarría y esto decía, mirá. Esto pasó en 5 noches. Por eso es tan importante poder ponerlos en estas instancias donde se supone que los candidatos están más abiertos a hacer propuestas, a confrontar ideas, aprovechar para poder meter estos debates, ¿no? Claro. Que estamos todavía mucho más atrás. Uno tiene que ver, por ejemplo, con la desigualdad que existe laboral, salarial, digamos que si bien estamos en un sistema económico donde tantos hombres como mujeres somos explotados, evidentemente las mujeres somos doblemente oprimidas y esto cuesta visibilizarlo. Claro. Luciana Echevarría, el primer día, el lunes, hablando de esto, y también van a participar de este panel de distintas agrupaciones y mujeres que ya hemos tenido dentro del programa, que ya han venido a ocupar distintos paneles cuando debatíamos de distintas temáticas y vamos a ir invitándolas también para que se sumen a esto, para que se sumen a preguntar, para que se sumen aquí a nuestro living. En primer lugar, Fabiana Gómez Córdoba de Red Mariposas Naranjas, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches a todos y a todos, un placer estar nuevamente en el programa y más con la presencia de Moni Reviglio. Bueno, ¿alguna vez habremos hecho algo juntos? Muchísimo trabajo en conjunto también. Y está nuevamente aquí con nosotros en nuestro living Noé Gal, que es feminista prosexo, doctorando en estudios de género. Buenas noches, Noé. Hola, buenas noches, todo bien, mejor ya de salud. Gracias por la invitación de nuevo. Muchísimas gracias por haber venido. Vamos a ver el informe con el que arrancamos este programa, el tema central, y luego empezamos a charlar aquí con la candidata. Dale. Aurelio García Elorrio nació en Córdoba en 1954, es abogado desde 1975 por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Derecho y magíster en Derecho Internacional Público. Hace 32 años que es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Es cofundador del Portal de Belén, Hogar para la Mamá Sola, también es cofundador del Programa Nazaret y la Red Federal de Familias. Es legislador provincial desde diciembre de 2011 por el Partido Encuentro Vecinal Córdoba. En las elecciones del año 2015 fue reelegido en su banca. Hoy por hoy es candidato a diputado nacional, siempre destacando su preocupación por la defensa de la vida. Lo ha llevado a trabajar en la prevención de las distintas patologías sociales. ¿Cuál es la posición de Aurelio García Elorrio frente a la perspectiva de género?
Bueno, y en este caso, ¿cuál es la mirada y cuál es la perspectiva del partido y bueno, de María que está aquí con nosotros? Bueno. Así es, y bueno, básicamente hablando de la perspectiva de género, creo que una de las cuestiones fundamentales tiene que ver con la prevención de la violencia, la prevención sobre todo en la salud de las mujeres, y vos sabrás que en los últimos días, cuando pasó de Consejo de la Mujer a Instituto de la Mujer, hay algunas fundaciones y algunos organismos de mujeres que están denunciando que bajó el presupuesto. Digamos, ¿cuál va a ser, si llegaran ustedes, por supuesto, al Congreso, cuál va a ser justamente la postura con respecto a este presupuesto? Mira, yo primero quisiera aclarar una cosa. Acá estamos hablando de perspectiva de género y es una perspectiva, como su nombre lo indica, una mirada sobre la realidad. A nosotros preferimos mirar la realidad desde otra perspectiva, de una perspectiva que incluye mucho más a toda la familia. Nosotros, cuando hablamos de los problemas de la mujer, hablamos de problemas de la mujer, no perspectiva de género, porque no acordamos con esta teoría, que es válido, algunas personas como ustedes están de acuerdo con ella, pero gracias a Dios, en un país democrático, nosotros tenemos otra mirada sobre la realidad. Cuando hablamos de perspectiva de género, discúlpame, también hablamos de la perspectiva que tiene Naciones Unidas, de la misma perspectiva que tiene cuando el país, Argentina, firmó, por ejemplo, las convenciones internacionales, ¿no? Sí, de los derechos de la mujer, de la no discriminación, pero siempre hablando de la mujer y del hombre. A nosotros nos parece que es fundamental hablar de la familia y fortalecer a la familia y no seguir ahondando esta grieta, esta falsa grieta que se está tratando de instaurar entre, pareciera que las mujeres somos todas víctimas y los hombres son todos violentos y malos. La realidad no es así. A nosotros nos preocupa que no se atiendan los problemas reales de las mujeres. Y los problemas reales de las mujeres tienen que ver con la salud, con el acceso a la educación, con la posibilidad de elegir el cuidado de sus hijos. Ustedes saben que hoy en el mundo hay grandes movimientos que están pidiendo justamente que se respete la posibilidad de las mujeres de elegir la maternidad y poder combinarla con su tarea laboral. Hoy en día las mujeres que eligen ser madres muchas veces son discriminadas, pero no por mujeres, sino por madres. Yo pertenezco a un partido político, hablábamos fuera de cámara, donde realmente las mujeres tenemos un papel protagónico y donde muchas veces, si en los programas está siempre el doctor García Elorrio, es porque los medios piden la figura conocida, la figura mediática. Inclusive frente a un problema de agenda es muy difícil que acepten que venga otra persona si no es aquel que es conocido. Entonces el problema no está tanto en el género, el problema está en esta mirada un poco de qué es lo políticamente correcto, diría yo, y aquello que se sale, cómo lo manejamos. ¿Fabiana? Sí, varias preguntas. Se las formulo y luego las vas respondiendo como te guste. En primer lugar, cuando hablas de protección de las familias o de poner el foco en la familia, ¿a qué familia te referís? Porque existe en nuestra sociedad y amparada en reconocimiento de sus derechos, diversidades de familias. No hablamos de las, sino de las familias desde las leyes, los derechos humanos y la educación. Eso por un lado. Y por otro lado, yo entiendo que una cosa es, y en este espíritu democrático, tener la posibilidad de acordar o no, por ejemplo, con la perspectiva de género, dentro de una discusión que puede estar en ámbitos religiosos, culturales, académicos. Pero otra cosa es ya en funciones estatales, cuando tenemos con categoría constitucional, pertenecemos como país integrante a ONU, está la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, la CEDAW, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todas organizaciones, organismos internacionales
que han declarado expresamente, y esto tiene fuerza de ley constitucional para nosotros en Argentina, que debe incorporarse la perspectiva de género como una categoría de análisis de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo hacemos para en el ámbito del Estado decir que no a algo que constitucionalmente está establecido que debe ser así? Mira, aun cuando esté constitucionalmente establecido, es una perspectiva. De cualquier manera, al analizar la realidad y al tener que legislar para la realidad de las personas concretas, nosotros atendemos a las realidades concretas y a los sufrimientos concretos de las muchas personas que se acercan a nuestro alrededor. Y seguimos pensando que estas perspectivas, que además hoy están siendo desde muchos lugares cuestionadas y vueltas a poner en discusión. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, tenemos varios países en Europa que están en este momento hablando y justamente volviendo a poner en el tapete si es válida o no. Estamos hablando de Croacia, estamos hablando en Latinoamérica de Paraguay, de Perú, donde se han tomado, o sea, hoy en el mundo la perspectiva de género está en discusión. Y nosotros creemos que es mucho más enriquecedor para la sociedad, para la realidad, para las personas concretas, trabajar desde la realidad. Y la realidad es esto. Nosotros creemos que fortalecer, cuando te hablo de las familias, hablo del ámbito de la unión de un hombre y una mujer que llevan adelante sus hijos o aquellos que hayan adoptado. Nuestras leyes han permitido que hoy en día parejas del mismo sexo puedan llamarse matrimonio. Realmente nosotros creemos que podrían ser uniones civiles, que podrían tener otro tipo de régimen legal y que estaríamos preservando aquello que Paul Thibault señaló también cuando escribió en el Esprit, hablando de cómo el darle el derecho a adoptar a las parejas del mismo sexo priva al niño de la posibilidad de construir adecuadamente su identidad sexual. Perdón, pero aunque crean o no, o se sientan representados o no, existe por ley, digamos. Existe creemos que hay que dar la discusión. Cantidad de números de familias. Discusión que ya se ha dado en el Congreso. De formas de familias, no solo del mismo sexo, sino también familias monoparentales, digo, que también conforman una familia. A ver, legalmente hablando, y esto no es perspectiva ni es creencia, eso es realidad, ni es ideología, eso es realidad. Bueno, y es legalmente así. Y en esa realidad creemos que hay que atender las necesidades de todos los tipos de familia, pero que justamente tenemos que fortalecer aquello que ayuda a los niños, que en definitiva es el interés superior que debemos tener en cuenta, a poder estructurar su personalidad de la manera más completa. Existen las familias monoparentales, por supuesto, y existen heroicamente en muchos casos, pero como modelo de familia, convengamos en que siempre hay una mayor completud cuando puede haber un padre y una madre que juntos llevan adelante a sus hijos. Es opinable, sí, ¿no es? Bueno, abandonando, ¿no?, la discusión con respecto a la perspectiva de género, o como el Papa le gusta nombrarlo ahora, la ideología de género, que son obviamente discutibles y cuestionables, por más que yo esté haciendo un doctorado en estudios de género, hoy se puede, la CONEAB lo reconoce, digamos, ahí se puede debatir, se puede discutir. Me gusta tu perspectiva de ver la realidad, ¿no? Sí. En ese sentido estaba pensando en las propuestas, yo me leí todas sus propuestas de campaña en la plataforma, en las propuestas que proponen con respecto a la familia. La primera propuesta es la derogación de una ley que le costó la vida a muchas activistas trans que hoy, y travestis y varones trans que hoy no están entre nosotras, justamente por su misma condición de trans y porque la sociedad, al no tener derechos civiles, el acceso a la salud y la educación se les fue negado y su cuerpo obviamente sufrió esas desventajas. Entonces yo me pregunto, no en términos ideológicos,
sino en términos concretos de propuestas legislativas para con la comunidad trans y travesti puntualmente, ya que ustedes proponen derogar un derecho civil que le trae mejora a la vida de las personas trans. ¿Qué otra propuesta tienen? Digo, porque uno cuando legisla para todas y para todos, ¿no? No legisla solamente para las personas que uno considera. Entonces, digo, hay un gran sector de la población que quedaría sin legislación o sin amparo de derechos. No quedaría sin legislación, pues lo que nosotros proponemos es que no se den adopción. No proponemos otra cosa. No proponemos que se los prive de sus derechos. Derogación de las leyes número 26.618 de identidad de género y educación sexual. Sí, la ley de identidad de género no compete la adopción, sino compete poder ir al registro civil y ser adoptado. Nosotros creemos que justamente una de las falencias y una de las falacias, si se puede decir así, de la identidad de género, es negar la realidad. Los seres humanos nacemos, hombre o mujer, independientemente de lo que después cada uno quiera hacer y realizar en su vida, que eso es absolutamente respetable y donde creemos que nadie tiene derecho a intervenir, también creemos que tampoco podemos convertirlo a eso en un colectivo que tenga derechos diferentes a los del resto. Si yo decido actuar de una determinada manera, estoy en mi derecho, pero eso no significa que me tengan que dar más derechos por la opción personal que yo tengo que hacer o que yo he hecho. Creo que tenemos que, y esto es una convicción así personal, ¿no?, que uno tiene que ser consecuente con las opciones que elige. Si yo elijo formar una familia y elijo tener hijos, tengo que ser consecuente con la educación, con la tarea, con todo lo que eso lleve. Si yo elijo cambiar mi sexo, si yo elijo someterme a una determinada operación o tratamiento hormonal, tengo todo el derecho de hacerlo, pero eso no me da más derechos. No. Eso no me da otros derechos. Yo tener un documento de identidad que refleje nuestra identidad. Lo que pasa es que con esta ley de identidad sexual estamos realmente vulnerando uno de los derechos, que es lo que yo decía antes, los derechos de los niños. En este momento, fíjense, se está poniendo en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, se están poniendo tratamientos hormonales para niños menores de edad que quieren cambiar de sexo, cuando toda la evidencia psicológica nos dice que la identidad sexual se acaba de formar después de la adolescencia y estamos gastando recursos escasos. Recién ustedes se preocupaban por los recursos que nos van para atender problemas de las mujeres, y estamos gastando recursos escasos en algo. Tengo que hacer el primer corte, pero sí queda esta duda de todos los estudios psicológicos. Digo, es demasiado absolutista. Hay evidencia psicológica. Vamos a hacer el primer corte de la noche y luego seguimos en el próximo, seguimos dialogando. Antes, Contreco te aconseja que los días feriados y cuando no hay servicio de recolección, no saques los residuos, así evitamos que se acumule basura en las calles. Corte y ya volvemos.